Familia, bienvenidas una semana más al podcast de baloncesto que quieres escuchar. Bienvenidos a Zona Press. Estamos una semana más, como veis cambiamos el escenario, venimos a un lugar en el que nos acogen, ya no hemos montado nosotros el tinglado, nos lo han montado para nosotros y estamos en Granada y tenemos a un invitado muy especial, entrenador profesional, un entrenador que ha escalado desde no lo más bajo, pero sí una categoría normal, por así decirlo, hasta la élite del baloncesto, Pablo Pin. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Yo bien, aquí un viajecito largo, pero teníamos ganas de venir aquí. Siempre solemos decir, os gusta lo que hemos montado, pero hoy no lo habéis montado vosotros a nosotros, así que os lo agradecemos de verdad el poder estar en vuestra casa. Está bonito, ¿no? Con las fotos. Sí, las fotos son bonitas, son de las buenas. Quiero que esta conversación gire en torno a un tema principal, que no sea solo tu vida. Yo creo que estarás aburrido de hablar también de todo después de la rueda de prensa, de los partidos, de todo eso, aunque evidentemente tendrás tu tiempo y podrás conversar de lo que quieras, pero quiero sobre todo que vire en torno a esa fidelidad tuya a Granada, ese proyecto que habéis construido desde hace tantísimos años, no solo tú, sino tu equipo de trabajo, ya sea en despacho o sea en cancha. Así que nada, antes de eso, quiero por supuesto que te presente para quien no te conozcas, que dudo que haya alguien que no sea así. Bueno, pues efectivamente, como has dicho, ahora mismo soy un entrenador profesional y es cierto que con el equipo que entreno ahora pues hemos calado de la Primera Nacional, que bueno, en la categoría, digamos, se puede decir, ¿no? que es la categoría ahora mismo nivel de baloncesto senior. Bueno, están las provinciales, ¿no? Pero que es la categoría quizá más de abajo, ¿no? O más la primera que hay. Pero al final soy también un entrenador de cantera. He entrenado, empecé con 17 años en lo que eran las escuelas del antiguo Covirán Granada, que bueno, es digamos el club que había antes del que hay ahora, y empecé con 17 años en las escuelas, o sea que empecé ahí, he entrenado Benjamín, alevín, infantil, cadete, junior, he pasado masculino, femenino, digamos que he ido recorriendo todo, o sea que también tengo una parte lógicamente de entrenador de cantera, ¿no? Entonces bueno, al final se trata de ser entrenador. Ese vínculo con Granada y con el baloncesto, ¿cómo viene? Tú eres de aquí, evidentemente eres granadino. Sí, ¿y cómo viene ese germen del baloncesto? ¿Cómo nace en Pablo Pin? Bueno, yo al final vengo de una familia de baloncesto, ¿no? Mi madre, la parte de Los Tamayo, ¿no? Que es mi segundo apellido, pues una familia de baloncesto. Hubo un equipo histórico aquí en Granada que eran todos familia, ¿no? Eran mi madre y mis tías, ¿no? Las Tamayo. Bueno, y en algunos años pues el entrenador era mi padre, ¿no? Que es Fernando Pin, ¿no? Entonces, bueno, al final en mi casa era muy difícil hacer otra cosa que no fuera, ¿no? Que te gustase el baloncesto, ¿no? Además con 3 hermanos mayores que jugaban. Yo estudié en Los Maristas, que es un colegio aquí en Granada con muchísima tradición de baloncesto, y bueno, pues al final como se va desarrollando todo el mundo, ¿no? Como pues, un niño que iba a sus clases, que por las tardes iba a jugar a su colegio con sus amigos y que bueno, yo creo que por familia pues se me ha inculcado pues el gusto por este deporte, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empiezo a entrenar porque me gustaba realmente la enseñanza. Yo estudié magisterio de educación física, luego estudié INEF, y sobre todo porque me gustaba mucho la enseñanza y me gusta enseñar, ¿no? El tema de niños. Antes de ser entrenador también fui profesor unos años y bueno, así fue como comencé y como luego hemos ido creciendo. Pues ubicándote ayer un poquito, te quiero hacer una pregunta un poco más rompedora y ahora volvemos al tema en cuestión. Y es que en el anterior podcast siempre pedimos por favor a los invitados que nos hagan una pregunta para el siguiente invitado. La anterior fue Celes Vizcaíno, entrenadora en Huelva y en la selección andaluza, y nos preguntaba que qué norma cambiarías del baloncesto o qué norma eliminarías. ¿Qué norma eliminaría? Mira, cambiaría, yéndome, ahora voy a hablar un poco de baloncesto profesional, cambiaría el tema de la antideportiva. Yo creo que las pondría por tiempo, ¿no? Una falta antes de los primeros 6 segundos directamente antideportiva. Así te quitas los problemas de la C1, C2, C3, C4, la interpretación del reglamento, por ejemplo, eso es una que quitaría, ¿no? Porque creo que además fomentaría todavía más que los partidos fueran rápidos, fueran con mucho ritmo, los equipos intentarían invertir mucho tiempo, trabajo, digamos, en los primeros 5 segundos. Entonces creo que sería algo que quitaría, que pondría, ¿no? Y luego yo, bueno, esto se puede, cada uno tiene su opinión, no me voy a meter en el tema de zonas, no zonas, ¿no? Pero yéndome a baloncesto de cantera, a mí la norma es que todos los niños jueguen, por ejemplo, en infantil se sigue manteniendo. Yo esa norma la mantendría incluso en la categoría cadete, ¿no? Creo que cadete primero y cadete segundo, quizá junior ya digamos una edad que se acerca más previo, a senior que al baloncesto más, digamos, más minibásquet o más infantil, pero creo que no sé,
un niño o una niña no puede irse un fin de semana sin jugar. No, eso no debe ocurrir. Sí, al final estamos hablando que cadete inicia en su etapa con 14 años la mayoría. Claro, entonces yo creo que es algo que debería ser obligatorio, ¿no? Como la educación, ¿no? Como la ESO, ¿no? Pues debería ser obligatorio que los niños, o un niño o una niña, si está inscrita en el acta, debería jugar obligatoriamente. Y bueno, ya en junior dar ese paso a que ya se parezca más a senior, ¿no? Pero creo que esa normativa hasta cadete la mantendría. Me gusta mucho cómo ligas el baloncesto y la educación, porque al final van muy de la mano, evidentemente. Sí. Y respecto a esa pregunta que me hacían, ahora quiero que tú lances una pregunta al siguiente invitado. Creo que sabes quién es, pero que lances una pregunta que pudiera contestar el siguiente invitado. ¿Quién es? Es sorpresa. No lo sé, no sé quién es. Eso es lo bonito. Vale. No lo sé. Bueno, le voy a preguntar cómo ve el futuro del baloncesto andaluz. ¿Hacia dónde cree que se va a desarrollar el futuro, tanto en masculino como en femenino? Pues se la trasladaremos en el próximo episodio. Y ya volviendo al tema en cuestión, quería volver a ese Pablo que empieza a entrenar en Covirán Granada, como has comentado. ¿Ahí yo creo que empieza a emanar el proyecto o cómo nace exactamente este proyecto en el que te encuentras embarcado desde hace tantísimos años ya? Sí, bueno, en ese Covirán Granada, o ese CB Granada, digamos que era el club antiguo, ¿no? Que en su momento luego pues hubo todos los problemas económicos que se conocieron y que desapareció, ¿no? Entonces, bueno, al tiempo yo estuve llevando, pues ya entrenando cadetes, o sea, cadetes, juniors, etcétera. Cuando empecé en el equipo cadete entró el presidente de ahora, Óscar, era el director de cantera de ese club, ¿no? Entonces yo ya empecé ahí a trabajar con él. Realmente él hizo un cambio, ¿no?, en muchos entrenadores que llevaban mucho tiempo en la cantera y apostó por gente joven, de los cuales pues varios somos profesionales ahora, como puede ser Ramón Díaz, que está en Estados Unidos entrenando, como puede ser Pedro Calles, que está en Alemania, en el Alba Berlín, como puede ser Zamo, que está conmigo, bueno, mucha gente, Miguel Zapata, Paco Caña, Nico Mejía, gente nueva, joven, y bueno, ahí empecé a trabajar con él. ¿Qué ocurrió? Que económicamente hubo problemas con ese club y entonces desapareció y entonces Óscar pasó a ser, bueno, pues ya esa es una historia, ¿no?, de aquí de la fundación, a ser el patrono, ¿no?, digamos, ¿no?, porque es que además se le llama así, él es patrono, el presidente de la fundación. Y bueno, pues esto se ha hablado muchas veces, ¿no?, tomándonos un café en verano, para decirme, oye, quiero que lleve el equipo junior. Pues, oye, y yo le dije, oye, ¿por qué no sacamos un equipo senior, no? Tenemos 4 o 5 jugadores jóvenes que son nuestros de cantera, que habían jugado conmigo en cadete antes, que están de buen nivel, que estaban sin equipo. Digo, ¿por qué no sacamos un equipo, bueno, senior, en provincial? Oye, y me dijo, voy a llamar a ver si hay plaza en Nacional. Y así fue realmente como ocurrió, ¿no? Llamamos a la Federación Andaluza, había plaza, empezamos no me acuerdo exactamente la fecha, pero tuvimos que hacer el equipo corriendo. Entonces yo tiré de gente joven y gente que había jugado conmigo, ¿no? Porque cuando yo estaba en cantera también jugaba en EVA, etcétera. Y así fue como comenzamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que el primer año coge y asciende a Liga EVA. Y claro, no había un equipo senior aquí que tuviera, digamos, que hubiera cogido el testigo. Lo cogimos nosotros y con mucho apoyo también de la gente. Así fue como comenzó realmente. Y a nivel deportivo, sobre todo para la gente que nos esté escuchando y que igual se vea reflejada en esa ambición por quizá querer hacer un proyecto importante, ¿cómo eran los objetivos? Es decir, cuando construís ese equipo nacional, ¿era realmente vamos a sacar un equipo para que los chavales simplemente jueguen? ¿O realmente ya estaba en vuestro horizonte el hecho de vamos a crecer a las máximas categorías posibles? No, nosotros la idea de ese equipo realmente era que todos los niños, todas las niñas que teníamos, porque al final, claro, nosotros teníamos, se queda, digamos, Óscar de presidente de la fundación, claro, nosotros teníamos a lo mejor en ese momento 600 o 700 niños, ¿no? Ya en escuelas, en canteras, en equipos, ¿no? Bueno, que hubiera un equipo, entre comillas, referente, ¿no? Como un equipo al que te puedes mirar, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues la verdad que los jugadores jóvenes que teníamos, que eran nuestra propia cantera, eran jugadores de buen nivel, la verdad, porque además habían sido, por ejemplo, que yo era entrenador, habíamos sido campeones de Andalucía cadete, ¿no? Entonces era un equipo que estaba bien, ¿no?, de gente joven. Y luego se le sumó jugadores veteranos, claro, que habían jugado en EVA a buen nivel. Claro. Un Miguel Almazán, un Pablo García, mi hermano Nacho Pin,
Entonces había jugadores de muy buen nivel, ¿no? Y claro, pues al final, bueno, por la propia competitividad fue como crecimos. Y realmente no ha sido algo que nosotros, no, hay que subir de EVA, hay que subir a plata, ¿no? No, era algo que bueno, que oye, que ibas viendo, que tenías buenos equipos, que ibas compitiendo, a hacer las cosas bien, ¿no? Más que el ponernos el objetivo deportivo, lo que sí queríamos era hacer las cosas muy bien. Como club, ser un club sólido, un club económicamente viable, que lo es, y que la situación es buena. Independientemente de tener más o menos presupuesto. Y luego a mí, yo lo que sí quería ya como entrenador era, porque también ahí en ese momento pasé a llevar la cantera, era establecer un modelo, ¿no? En este club se entrena serio. ¿Que entrenas 2 días? Vale, 2 días, pero se entrena serio. ¿Que entrenas 3? 3, pero entrenas serio. Entonces, que fueran un espejo, ¿no? Que ese equipo fuera un espejo. Y bueno, al final pues, todo se ha ido desarrollando así, también el apoyo de la gente, ¿no? Al final nosotros jugábamos en Nacional y teníamos el pabellón lleno, ¿no? El pabellón Belita estaba, claro. que estaba la gente de pie viendo los partidos, un partido de Nacional, a lo mejor había 700 personas. En un partido de EVA había 1000 algo, ¿no? Ya cuando pasamos a Les Plata aquí en el pabellón, en Plata, en el Palacio, a lo mejor había partidos de 3.500, 4.000 personas en Plata, ¿no? Bueno, pues claro, el apoyo de la ciudad ha sido muy importante también para nosotros. ¿Y esa masa social cómo se consigue? Bueno, yo creo que tenemos una parte, entre comillas, heredada de la historia del baloncesto en Granada, ¿no? Que al final ha sido una ciudad de baloncesto siempre, unas veces ascendiendo a ACB, otras veces estando en LEB, pero siempre hemos estado ahí, ¿no? Y luego, creo que sobre todo ahora tenemos otra gran parte que se ha sumado, que al final es que nosotros tendremos cerca de 800, 900 niños, niñas jugando, que son muchas familias, son muchos niños que les gusta el baloncesto, muchas niñas, muchas familias que les gusta el baloncesto y que se han ido sumando, ¿no? Y que han estado con nosotros y han visto nuestro crecimiento, ¿no? Yo creo que una de las claves que también, que esto lo he comentado algunas veces en otros sitios, es que nosotros los que estamos somos gente que es muy fácil identificarnos, ¿no? Al final Pablo Pin es el chaval que estudiaba en los Maristas, Zamo es el chaval que estudiaba en los Agustinos, Óscar es el presidente, pero era el loco del baloncesto que puso las canastas en el colegio Sierra Nevada e hizo una escuela. Es decir, somos gente que venimos de las pistas de Granada, ¿no? De la calle, ¿no? Entonces es fácil que la gente se identifique con nosotros. Muchas veces, de hecho, pasa ahora, tú sabes, en las tendencias actuales de esa necesidad de correr en el proceso de crear un club. Sí. Y a veces empezamos desde arriba y no tenemos base en la pirámide. Y lo que me has comentado un poco de esos 700 niños que empiezan en esa fundación que inicia Óscar es lo que os lleva al éxito. Yo creo que al final la clave de vuestro éxito, el tuyo como entrenador, el de tu equipo de trabajo y el de los directivos, es que al final empezáis como un club con una base ya muy sólida. Sí. Está claro que en cualquier club que esté a cierto nivel, el primer equipo tiene que ser, lógicamente, para, entre comillas, de rendimiento, ¿no? Sí, claro. A mí me gusta que sea un espejo, ¿no? Independientemente que sea el CB Granada o sea el Andújar en Liga EVA, ¿no? Por poner un ejemplo de un club que lleva muchísimos años y que tiene una tradición de baloncesto espectacular, ¿no? Pero creo que eso es el objetivo del equipo, ¿no? Pero creo que el objetivo de los clubes, el principal del club tiene que ser crear masa social, ¿no? Porque eso es lo que te va a dar gente en el pabellón, te va a crear afición, te va a crear cultura, te va a traer patrocinios, te va a traer todo eso, ¿no? Es decir, todo lo que es tan importante para que luego un equipo o la punta de, ¿no? La cabeza visible sea sólida, ¿no? Porque al final, si no, bueno, pues puedes construir y el año que no te salgan los resultados, pues desaparece, ¿no? Y lo que hay que evitar es que desaparezca el club, ¿no? Claro, que el club se mantenga, ¿no? Entonces yo creo que eso aquí, bueno, tenemos una base muy grande. Hemos hablado de todo lo bonito, que evidentemente son muchas cosas, y volveremos a hablar de ello, pero también hay que hablar un poco, yo creo que de lo negativo. Evidentemente, en todos estos años habrás tenido momentos difíciles. No sé si como para plantearte abandonar el barco, pero sí habrás dicho, no sé si esto me merece la pena. Imagino que ese momento habrá llegado. Nos estará escuchando mucha gente que seguro le ha pasado eso en clubes y por querer quizás acelerar su proceso personal de crecimiento, por ejemplo, un entrenador que igual le ofrecen irse a otro club donde quizás tiene más opciones, pues abandona un barco en el que en el momento no es el mejor. ¿Cómo has gestionado tú, por ejemplo, ese tipo de cosas o qué momentos han venido en tu camino para decir, bueno, pues yo sigo aquí en el barco y sigo en Granada y confío en este proyecto? Sí, hombre, tú imagínate, llevo desde que empecé con 17, ha habido mucho camino, pero ahora creo que esta es la 13ª temporada seguida, ¿no? En este Fundación Granada, claro. Y con el equipo claro. Senior, digamos, ¿no? Entonces, lógicamente, ha habido muchas cosas, ¿no? Y como persona también maduras, ¿no? Cuando llega a lo mejor una derrota importante o una derrota más dura o un momento duro, también eso ayuda a que una persona vaya madurando. Lógicamente he cumplido
años. Empecé con 30 y tengo 42, ¿no? Con lo cual, o con 29 y tengo 42, ¿no? Con lo cual he madurado mucho como persona. Y creo que al final las derrotas que nosotros, por ejemplo, momentos que hemos tenido derrotas, ¿no? Pues en su momento un playoff de ascenso a Les Plata en un quinto partido en casa, habiendo ganado la Copa, por ejemplo, ¿no? Y no le dimos valor a esa Copa cuando la gente no sabe lo difícil que es ganar lo que sea. ¿no? Claro. La Copa de tu barrio, da igual, ¿sabes? Es difícil ganarla, ¿no? ¿Entiendes? Sí, perder el tercer partido en casa de ascenso a ACB, que casualmente después de 25 años, en vez de subir en vez de subir el primero directo, ese año hay playoff, ¿no? Y nosotros ganamos la liga regular y nos subimos y luego perdemos el tercer partido de ascenso aquí. Bueno, yo ahora viéndolo con la distancia, pienso que esas derrotas fueron positivas y fueron necesarias, nos hicieron mejores y nos hicieron prepararnos para dar el siguiente paso de verdad, ¿no? Quizás si hubiéramos ascendido el año de Breogán, a lo mejor ahora no estaríamos en ACB porque no éramos tan maduros como equipo y como club. Claro. Y como entrenadores también, ¿no? Todo, al final esto lo engloba todo, ¿no? Entonces, dentro de esos momentos malos, esto es una frase, ¿no? De sacar las cosas buenas de las cosas. Sí, parece algo que nos lo dicen mucho, pero que hay que hacerlo realmente, ¿no? Entonces, ahora con la distancia no lo veo tan malo. No veo que es una parte normal del camino, ¿no? Nadie gana siempre, ¿no? Ni siquiera los grandes clubes del mundo no ganan siempre, ¿no? Entonces, es una parte más y hay que aceptarla, ¿no? Entonces, creo que por parte del club, el tener paciencia. Creo que es algo que todos los clubes lo tienen que tener, ¿no? Esto también se ve, ¿no? Tal club sube y su equipo pierde 3, 4 partidos y el entrenador que me ha subido lo he hecho. No, yo creo que hay que tener un punto más de paciencia porque en eso está la construcción de un proyecto, no en solo las victorias. Porque si tú basas todo en las victorias, va a haber un momento que seguro, en algún momento te va a ir mal, porque no ganas siempre, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Y luego como entrenador, viéndolo ahora, es igual, ¿no? Es algo que tienes que tener para formarte, ¿no? El perder partidos. Sí, es que claro. Eso es lógico, ¿no? Porque también es parte del proceso, al final. Es parte del proceso, ¿no? La derrota te pone en alerta, porque parece que la victoria, ¿no? Es como cuando levantas la alfombra y echas la suciedad debajo y lo tapas, ¿no? Parece que la victoria lo tapa todo. Y entonces tienes que intentar que la victoria no lo tape todo y que la derrota tampoco lo tape todo. Sí, evidentemente la victoria tapa porque al final es el objetivo final en el baloncesto profesional, pero es lo que tú dices, que al final igual no se ha conseguido de la manera que te hubiera gustado y luego a la larga es cuando se ven las grietas. Claro. Entonces creo que hay que, en ese sentido, tener la cabeza fría y analizar las cosas tanto las cosas que ha hecho bien como ha hecho mal, tanto la victoria como la derrota, ¿no? Y alejarse un poco de ese ego cuando gana y de esa locura cuando uno pierde, ¿no? Que yo sé que es difícil y a mí me cuesta mucho también, ¿no? Porque todavía me sigue costando, pero creo que es algo que es necesario. En estos 13 años, o más bien en estos 25 desde ese Pablo Pin que empieza, imagino que en muchísimas cosas, por no decir que en todo, igual que nos pasa a todos con personas, pero ¿en qué ha mejorado Pablo Pin especialmente? ¿Qué crees que, o sea, evidentemente ligado a lo que estamos hablando del proyecto, ¿qué crees que ha hecho mejor a Pablo Pin dentro del proyecto? Que igual si hubiera ido a otro contexto no lo hubiera mejorado tanto. Bueno, yo creo que yo tenía una suerte, una gran suerte, que es tener, por un lado, una directiva, ¿no? Yo me siento parte también de esa directiva, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque al final esto es algo que empieza la directiva y que empiezo yo con ellos, ¿no? Entonces yo en la parte deportiva y ¿no? En este caso la directiva, Óscar sobre todo, en la parte, digamos, del despacho, ¿no? La suerte de tener un lienzo que tú lo puedes pintar a tu manera, ¿no? Y que si te equivocas, pues puedes corregirlo un poco, ¿no? Entonces, claro, yo creo que yo como entrenador he mejorado mucho a base de práctica, de hacer las cosas, ¿no? De dirigir partidos, ¿no? Y luego de tener un grupo de trabajo de gente que le gustaba mucho el baloncesto, que venía con nosotros o que nos conocemos de hace muchos años y que son entrenadores. Es decir, yo, claro, normalmente se habla y dice, bueno, mis ayudantes, ¿no? Pero mis ayudantes que son entrenadores. Son gente que ha entrenado, que han sido primeros entrenadores en cantera, en nacional femenino, y que han comido mucha pista también, ¿no? Claro. Entonces creo que eso a mí me ha hecho mejor. Y sobre todo el tener la posibilidad de probar, de hacer un método propio, ¿no? No decir, oye, vale, me gusta, no sé, está de moda Ivanovic, o yo voy a ser Ivanovic, bueno, no. Claro. A mí me gusta ser Pablo Pin. Y para poder haber construido Pablo Pin es un poco Ivanovic, un poco Lasso y un poco de todo.
y un poco del entrenador del Albacete contra el que yo jugué en Liga EVA, que por cierto es Alfredo Gálvez, que ha dejado ahora mismo de entrenar en Córdoba, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. un ejemplo, ¿no? Es decir, hemos tenido un camino que he podido ir aprendiendo de mucha gente, de muchos entrenadores, de muchos rivales, de ver mucho baloncesto. Entonces yo creo que eso es algo que a mí me ha permitido el ir desarrollándome. Has hecho referencia a entrenadores que han entrenado en Nacional Femenino, en Nacional, en Cantera, en muchos diferentes contextos. Yo creo que ahora está mucho la tendencia. Hablamos otra vez de lo que te digo, de construir un proyecto, de quizás queremos crecer más rápido de la cuenta, y típico club, evidentemente no especifico nada, pero creo que estos casos se dan mucho de voy a fichar a este y a este porque son los mejores. Y entiendo que tú en todo este proceso no has tenido muy buenos jugadores, seguro. Mucho. Y probablemente haya jugadores muy buenos, mejores que muchos otros que no han encajado y otros que sí. Gestión de egos. Desde Nacional has tenido equipos buenísimos. De hecho, si has ascendido, evidentemente por tu buen hacer en la pista con tu equipo de trabajo, pero porque tenemos a jugadores buenos, eso es así. Obviamente. ¿Cómo has gestionado eso? Bueno, yo creo que ahí por lo menos lo que yo por lo menos mi experiencia, ¿no? La experiencia que tenemos nosotros aquí, la gestión de los egos empieza cuando tú fichas a la gente, no empieza cuando tú comienzas el día 1 de entrenamiento. Es decir, tú tienes que saber fichar esos egos para encajarlos, ¿no? Al final esto es un puzzle, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho comentarlo, que es, tú tienes 12 jugadores. Vamos a llevarlo a parte de personalidades alegres, tristes, ¿no? Si tú fichas 8 jugadores de una personalidad más triste, a veces gente que ve más cosas negativas que positivas, tu equipo va a ser triste. Claro. ¿No? Pues esto igual, si tú fichas 8 jugadores con un superego, van a chocar, eso es lógico, ¿no? Entonces, esa gestión del ego que mucha gente piensa que empieza el día 1 de pretemporada, empieza cuando tú empiezas a hacer el equipo, que es la parte, para mí, más importante. O sea, el 80% de tu temporada está en el trabajo que haces en verano. Entonces, hay veces que no puedes elegir, bueno, ya está. Bueno, ya luego, pero si puedes ir eligiendo en la construcción del equipo, creo que es muy importante no solo valorar las capacidades técnicas, ¿no? Que eso que yo creo que cualquier entrenador somos capaces de hacerlo, claro, que era el mejor jugador posible, pero sobre todo hay que intentar acertar en la capacidad de eso, la mezcla de las culturas, los egos, la forma de ser, ¿no? Y yo creo que ahí empieza por un lado. Y luego a mí lo que me gusta mucho, bueno, yo creo que es repartir un poco los liderazgos. Creo que hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Hay gente que es un líder en la pista, como puede ser, por ejemplo, aquí tenemos la foto de Lluís Costa, ¿no? Que era un jugador que para nosotros ha sido súper importante y que en los partidos, en cualquier momento importante, era el jugador que sabes que ahí está. Y luego pues tienes jugadores que en el día a día necesitas que sean los líderes del trabajo diario, como yo le llamo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido aquí a Germán Martínez, que era un jugador que a lo mejor su rol en el equipo no era súper protagonista, pero en el día a día era un jugador que te marcaba un nivel, ¿no? Y creo que eso es importante, el mezclar ese tipo de caracteres, ¿no? Es lo más importante, creo yo. Te quería preguntar también, ya que has estado hablando del tema de la construcción del equipo, de los roles, ese jugador de cantera, tú has estado en las dos posiciones y evidentemente entiendo que igual en Nacional es más fácil de encajarlo porque venís de un junior y es un escalón quizá más natural para ciertos jugadores, pero a mí, por ejemplo, personalmente, viéndolo desde fuera, en vuestro caso, me parece muy sorprendente cómo quizá no habiendo tenido malos equipos ni muchísimo menos, pero sin ser campeones de Andalucía, sin tener generaciones que igual los otros clubes a nivel campeonato de España llegan muy lejos, ¿cómo habéis sido capaces de muchos chavales irlos subiendo, haciéndolos debutar en el primer equipo, que luego tendrán o no la trayectoria profesional porque por diversas circunstancias, pero ¿cómo eres capaz de eso, de incluir jugadores de la cantera, llegar a ese equilibrio entre, yo qué sé, el americano que llega, que cobra mucho dinero, que viene a tener 30 minutos, con el chaval que necesita esos minutos de desfogue para poder alcanzar el profesionalismo? Sí, bueno, yo creo que a pesar, como dices, de a lo mejor no ser una ciudad donde, bueno, hemos ganado muchos campeonatos de Andalucía. Yo creo que eso también tiene su punto de vista del producto granadino. También nuestros equipos son 100% productos granadinos, ¿no? Es decir, nosotros en cantera, bueno, por nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, no somos un club que lleguemos y fichemos a 4 jugadores extranjeros o 5 jugadores extranjeros, y no, nosotros tenemos 12 jugadores que son de Armilla, de la Zubia, de Granada, de la Chana y del Zaidín, ¿no? por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de no tener eso a lo mejor súper resultados en cantera, creo que somos una ciudad donde el baloncesto se trabaja bien.
tenemos buenos clubes, no solo el nuestro, ¿no? Creo que, por ejemplo, un Armilla, un La Zubia, son clubes que trabajan bien, ¿no? Un Marista, un Agustino, no sé, muchos, ¿no? Hay muchos, creo, un G+B, ¿no? Hay muchos clubes que trabajan bien, ¿no? Entonces eso hace que haya buena cultura de baloncesto. Y luego, por necesidad al final, por necesidad en una plantilla ya cuando sobre todo pasa a ser ya profesional, que empieza a entrenar tanto, que entrenan mucho, ¿no? Que tiene una carga grande de entrenamiento, necesita más de 12 jugadores para el día a día, ¿no? Entonces aquí apostamos porque el 13 y el 14 pues sean, oye, pues puedo subir un junior. ¿Qué junior puede dar el nivel? No solo a nivel, sobre todo ya no es solo a nivel de juego, sino físico. Claro. Porque sobre todo cuando va subiendo niveles, no es lo mismo complementar un entrenamiento de un equipo Les Plata que en ACB, ¿no? Los físicos son una diferencia increíble. Entonces, bueno, lo que hacemos normalmente empiezan en pretemporada y hacen la pretemporada completa. Y luego durante el año, si están todavía en el instituto, pues si entrenamos 2 tardes, pues vienen una tarde. Pero van viniendo con continuidad, para que tengan la dinámica del equipo, ¿no? Y, por ejemplo, pues todo nuestro entrenamiento. Nosotros, por nuestra forma de entrenar, es difícil que lleguemos un lunes y digamos, venga, 2 equipos, 5 contra 5. No, somos un equipo de estos que entrenan pues 3x3, 4x4, 4 contra 3 más 1, ¿no? Somos, sí, ¿no? De este tipo cada uno tiene su método, ¿no? Y hay equipos en ACB que hacen 5 contra 5. Oye, bien, pues su método, el nuestro todavía sigue siendo esto. Entonces, esos jugadores en ese tipo de ejercicios tienen cabida en una superioridad, en el trabajo de contraataque. Ya cuando luego empiezas a jugar 5 contra 5 y preparas el partido el fin de semana, hay conceptos que se les pueden escapar un poco más, claro. Ahí ya no entran, ya es más difícil que entren. Pero le intentamos dar una continuidad, que estén en la dinámica del primer equipo para que conozcan también cómo trabaja, no solo eso, sino que conozcan cómo trabaja un profesional de verdad, ¿no? Como un jugador como Pere Tomàs, con 35, 36 años, cómo se cuida, cómo lleva siendo profesional desde que tiene 18 años, cómo ha llegado físicamente a cómo está claro, con tanta carga, ¿no? Y entonces un poco lo vamos haciendo así, desde pretemporada lo vamos incluyendo, pues ya sobre todo cuando ya son cadetes, juniors de primero y juniors de segundo. Antes no están todavía preparados físicamente. Claro, entiendo también además que los jugadores profesionales, los que llegan a tener una trayectoria larga, suelen ser jugadores con ética de trabajo, disciplina, sí, con ciertos valores que entiendo que a los jugadores de cantera les vienen muy bien. Sí, y también se le explica. Es decir, nosotros ayer nos hicimos la foto aquí de familia y claro, los jugadores profesionales que están acostumbrados a ir de un sitio a otro, cuando viene a lo mejor un jugador que es como Pera, ¿no? que viene que está en el Juventud, pues es un sitio de una cantera con mucho nombre, ¿no? Y dice, bueno, tal. Pero también hay jugadores que vienen de sitios donde no hay una gran cantera o donde no hay un club que aglutine tanto, ¿no? Y se sorprenden, ¿no? De tantos niños. Pero claro, cuando los ficha y vienen aquí, en la primera reunión que nosotros tenemos, Óscar y yo con ellos, les decimos, oye, nosotros somos el primer equipo de un club que tiene muchos equipos. Y que si nosotros vamos un día a entrenar al Estadio de la Juventud y nos cruzamos con los niños o las niñas del club, oye, tenemos que ser su ejemplo, somos su espejo, ¿no? Y eso se lo explicamos a los jugadores también porque para nosotros como club es importante que lo hagamos así, ¿no? Y entonces si viene un junior de primero o de segundo, oye, queremos que les deis el mejor ejemplo posible a este chico, ¿no? Porque nos tiene que echar una mano, nos tiene que entrenar, nos tiene que ayudar a entrenar y él tiene que seguir desarrollándose. Como tú has dicho, luego a lo mejor no llega, que es lo normal, sí, pero bueno, también es vivir una experiencia que es bonita, ¿no? Y que probablemente le empuje a disfrutar del baloncesto yéndose a otro club en una categoría inferior, pero... Claro, esto pasa, el baloncesto no se empieza y se acaba en la ACB, ¿no? Hay muchísimas formas de jugar, ¿no? Yo he jugado millones de años, he jugado en Primera Nacional, he jugado en Primera Andaluza, he jugado en Liga EVA, he jugado en Provincial, hasta era entrenador en Leporo y tenía ficha todavía en Provincial, ¿no? Porque, sí. O sea, al final lo que se trata es de fomentarle que le guste el baloncesto, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante para un club, ¿no? No solo para un primer equipo. Me gusta mucho el equilibrio que tiene, sobre todo entre eso, en siempre tener en cuenta la cantera, las categorías inferiores, sabiendo que has vivido todo eso y que para llegar aquí hay que pagar un peaje muy largo de muchos años trabajando, por supuesto. Es que si no es imposible. Es que lo mismo que un jugador para llegar a un primer equipo tiene que pasar por esas categorías obligatoriamente, por edad. Yo creo que el baloncesto, un entrenador también tiene esa edad donde tú tienes que entrenar a un minibásquet, tienes que hacer los periodos, los sextos de un minibásquet y saber organizarlos, los cuartos de un equipo infantil, el ir a jugar un torneo a no sé dónde y preparar un torneo a ver si me entiendes, del Día de la Cruz, que juego dos partidos seguidos, o clasificarte a un sector y ser capaz de competir bien en el sector y dosificar a tu equipo en 3 días seguidos, y si luego llegas a cuartos, un cuarto, y si llegas a semifinales, otro día más, ¿no? Yo creo que eso es parte de este camino, ¿no? Y que hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces también eso... La gente no...
Para mí es fácil decirlo porque pasa todo eso, ¿no? Pero la gente no debe tener prisa y saltarse esos pasos, porque esos pasos son súper bonitos y necesarios. Hablando de esos pasos en los que has estado tú en toda esta trayectoria, ¿ha cambiado mucho tu día a día? Imagino que evidentemente ahora tendrás más trabajo todavía, pero ¿ha cambiado mucho tu día a día a la hora de entrenar? A la hora de entrenar, bueno... a la hora de quizá los procesos o esas comidas de cabeza que tú te llevas a casa pensando en el partido o en el entrenamiento o en algo que ha salido mal. Los entrenadores son muy de eso, muy de sí. Me sale mal, sí. Tengo una tarea planificada que creo que va a estar de puta madre para trabajar esto concreto y no te sale y te vas a casa frustrado. No sé si ese día a día en estos 25 años ha cambiado mucho, ahora te frustras más, ahora sabes gestionar mejor esas emociones. Bueno, hombre, creo que cada vez las voy... la intento y las voy gestionando un poco mejor, aunque todavía me pasa y haces un mal partido y te pasa y hace un día en un entrenamiento malo y te vas cabreado, eso pasa, ¿no? Y al final quien lo sufre es tu familia en tu casa, ¿no? Pero hay una cosa que sí veo yo que por lo menos yo sí mantengo y a mí me gusta y eso sigo haciéndolo igual, que es preparar mi sesión, mi día a día, preparar mi semana, que lo hacía cuando yo tengo ahí todavía carpetas de cuando entrenaba en cadete, en junior las tengo ahí en el despacho, ¿no? Y cuando entrenaba en Nacional, ¿no? Y pasa, en el Nacional preparaba una semana con 3, 4 entrenamientos y ahora preparo una semana con 7, 8. Pero el tener la semana planificada, el planificar el día a día, el hacer el entrenamiento, que a mí me gusta hacerlo escrito, el subrayarlo, el ser en eso era muy metódico y sigo siéndolo, porque me gusta hacerlo así, ¿no? Y además hay gente, por ejemplo, nuestro Juanra, que lleva el tema cantera, me dice, joder, ¿por qué no te compras un iPad y lo haces? A mí me gusta hacerlo escrito, tal. Entonces, eso es una cosa también que le comento mucho a la gente que tenemos nosotros en la escuela, en la cantera. Tengo ya, por ejemplo, algunas sobrinas mías ya entrenan en escuelas, ¿no? Porque les gusta mucho. Y yo le insisto mucho en eso, en prepararse las cosas. Porque da igual que tú entrenes en primera nacional, que entrenes en cadete, el grupo de trabajo que tú tienes se merece que tú le des lo máximo. Claro. Cobres 100 euros, 125, 500, 5, 10.000, lo que sea. Ellos se merecen o ellas se merecen que tú le des lo mejor. Y ya no solo por ellas o por ellos, sino porque tú mismo, a base de esa preparación, te vas a hacer mejor. Porque va a analizar tus entrenamientos, los va a ver, los va a visualizar, ¿no? Esto es como el que estudia, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Entonces eso lo sigo manteniendo, eso sigo haciéndolo igual. Creo que cada vez, pues la gestión de las emociones lo intento llevar mejor, aunque me cuesta. Entiendo que ahora, o sea, más que 24/7, tu vida es 25/8, o sea, tú ya fuera, no hay ni descanso. Y evidentemente a quien más repercute, además de a ti, es a tu familia. Sí. Hemos estado hablando antes fuera de cámara, que tus niños juegan al baloncesto, que tu mujer también, bueno, tiene la fortuna también de que va un poco ligada también al mundo y le encanta. Ya no solo en tu posición como entrenador ACB, que entiendo que es muy complicado para la familia lidiar con esa rutina de viajes, de estar todo el día afuera, pero también para un entrenador de formación. ¿Qué mensaje le podrías lanzar a una familia de cara, o sea, tu pareja es un entrenador o tu pareja es jugador profesional o no profesional? ¿Cómo ha ido eso en tu vida? A ver, yo tengo mucha suerte, ¿no? Tengo mucha suerte por lo que te he comentado. Yo vengo de una familia de baloncesto, ¿no? Mis hermanos, mis primos, todos mis padres, ¿no? Entonces, al final, ellos vienen al Palacio, bueno, venían desde que se abrió el Palacio, o sea, con el antiguo Simesa iban al Bolote, es decir, me han llevado de pequeño, entonces es más sencillo, entre comillas, cuando todo tu entorno te acompaña, ¿no? Entonces, así es más fácil. Pero es cierto que le quitan mucho tiempo. No solo ya es tiempo de entrenar, de viaje, sino el llegar a tu casa y estar cabreado. Que eso nos pasa, ¿no? Y eso al final es un tiempo que estás quitando, ¿no? Tu tema de conversación sea el mismo, pero claro, que llega allí, ¿qué tal? No sé qué, nada, y no bloquea, y el otro no sé qué, no, pero bueno. Entonces, lo que más que decírselo a la familia, lo que sí a la gente que está entrenando es que dentro de sus posibilidades que intenten, en el momento que están con su familia o que están con sus amigos, que intenten desconectar. Porque
¿Eso cómo se hace? Porque para el de enfrente es muy frustrante, ¿no? El que te estén hablando y que tú estés pensando, te están hablando y tú estás pensando en el bloqueo, en el ataque contra zona. Entonces, bueno, es difícil hacerlo, ¿no? Entonces, y perdón que te interrumpa, ¿y eso cómo lo haces? O sea, realmente yo entiendo que me cuesta mucho. Porque a mí en mi caso también es muy de baloncesto. ¿Cómo tú gestionas eso? Sí, ya personalmente me viene bien a mí también. Sí, a mí me cuesta mucho y también intento hacer otras cosas diferentes. Por ejemplo, pues, lo mismo que te he comentado, ¿no? Que hasta hace poco tenía ficha en provincial y seguía jugando al baloncesto. Oye, pues vamos, me gusta mucho, por ejemplo, la raqueta. Pues mi tiempo libre ya no va a ser para jugar en un equipo en provincial con mis amigos de toda la vida al baloncesto, ¿no? Voy a jugar al pádel para hacer una cosa diferente, sí. ¿Sabes? Para poder también tener otra cosa en la cabeza, ¿no? E intentar hacer cosas diferentes también pues en su momento cuando lleguen los niños, intentar hacer cosas que sean totalmente diferentes, cambiar la mente a eso, ¿no? Ocupar tu espacio con otra cosa. Claro, yo entiendo que cuando empezaste el baloncesto era en parte un hobby, aunque le dedicaras mucho tiempo y tenías tiempo para pues, estudiar tu carrera, como has dicho, para hacer otras cosas, empezar a salir con tu chica o cualquier historia con la edad propia, pero claro, ahora es que 24/7 tu tiempo es baloncesto. Sí, entonces tienes que intentar, como sea, el establecer también un horario, ¿no? Y decir, oye, pues cuando yo llego a mi casa a las 8 de la tarde, allí no se saca el ordenador para ver otro partido. Hay un problema, ¿no? Que ahora tú pones la tele y hay Euroliga, Eurocup, no sé qué, entonces a veces se te cuela por ahí, enciendes la tele y pones el partido. Pero bueno, eso es diferente, ¿no? Salta el canal puesto ya. Claro. Entonces intentar hacer otra cosa, porque si no, al final le estás quitando todo el tiempo al final. Yo creo que eso también es parte del proceso. Al final es importante, yo creo que también encontrar ese equilibrio para lo que hablamos, ¿no? En vuestro caso, creo que con un proyecto muy ambicioso y que siempre ha ido, yo que sé, de la mano de buenas personas y de una manera de trabajar muy buena, que eso evidentemente no se puede conseguir en todos lados, es decir, no tiene la marca Granada detrás, por ejemplo, que al final es una ciudad que quiere mucho al baloncesto, pero bueno, creo que es importante un poco lo que tú dices, ese equilibrio mental para que los proyectos salgan adelante, si no al final te acabas quemando y saturando. Sí, si no te acaba costando, ¿no? Y bueno, hay que intentar separar dentro de lo que uno puede, aunque a veces es difícil. Dentro de lo posible. Dentro de lo posible. Pablo, para acabar, si te parece, vamos a hacer un pequeño test de preguntas rápidas, ¿vale? Me da igual que la respuesta sea más o menos breve, evidentemente te puedes extender lo que quieras. Entonces te quiero empezar a preguntar, ¿tu mayor pasión ahora mismo fuera de la cancha? A mi familia. Un jugador que para ti sea lo más, ya sea jugador que has entrenado o un jugador que lo hayas visto jugar, que haya sido tu referencia, un jugador que para ti haya sido la bomba. Un jugador, bueno, si tengo que elegir de cuando yo era joven, hombre, yo creo que todos tenemos a Michael Jordan en la cabeza, ¿no? Si nos vamos a un jugador de ese nivel, y si nos vamos a un jugador español, quizá la Bomba Navarro era el jugador que más me gustaba. ¿Y un jugador que te haya sorprendido? Ya sea por el trato personal, porque lo viera, yo qué sé, incluso en tu caso puede ser un fichaje que de repente lo viera y dices, ostras, que este tío es la bomba lo que hemos fichado. Yo qué sé, cualquier caso así un poco sorprendente. Sí, bueno, de eso hemos tenido algunos aquí, ¿eh? Hemos tenido algunos. Por ejemplo, nosotros cuando fichamos a Lluís Costa, era un jugador de un muy buen nivel que estaba a punto de dejar el baloncesto. Y desde a punto de dejar el baloncesto. Con una trayectoria de oro toda la vida. Sí, pero se fue al extranjero, no le fue bien, volvió a Barcelona, estaba en el Les Plata del Barça, ahí tuvo un tiempo ahí que parece que estaba a punto de dejar el baloncesto y recuerdo de ficharlo y fíjate, estar a punto de dejar el baloncesto, nos vamos a verlo en la Copa del Rey, ¿no? Y para nosotros como club, el que él haya dado esos pasos, pues oye, también nos gustaría tenerlo aquí, por supuesto, pero también estamos orgullosos, ¿no? de haberle ayudado, ¿no? En ese proceso, camino, claro. Donde, por ejemplo, estar en un Tenerife, ¿no? Tenemos alguno más, Zoma Broles, por ejemplo, otro jugador que para nosotros creo que fue el extranjero en su momento que nos cambió la mentalidad al hacernos ya definitivamente un equipo ganador, que optábamos a ascender, por ejemplo, a CB, ¿no? Y luego en cantera, y de estos que he tenido en categorías más de abajo, muchos, ¿no? Clásicos de Granada, ¿no? Pablo García, Vice, Miquel Mazán, mi hermano Nacho, Óscar Anguita, no sé, Rubén. Yo creo que hemos tenido mucha gente que ha dado mucho tiempo sin cobrar nada para que nosotros hoy estemos en ACB, ¿no? Y esa gente siempre hay que tenerla en la cabeza, ¿no? ¿Cuál es la cancha más difícil en la que has estado? A nivel de lo que aprieta el público, de un partido que digas tú, lo que tenemos encima, ¿eh? Tengo claro, ¿eh? Seguramente sea Morón. Morón. En el Alameda, ¿no? Me imagino, ¿no? Buah, espectacular. Y ahí hemos tenido ahí unos duelos espectaculares. Sí, un sitio súper chulo para ir a jugar. El partido más difícil que recuerdes, un partido que tengas un recuerdo
amargo o simplemente un partido que un poco en el mismo sentido, que te costara mucho dirigirlo por lo que fuera o cualquier circunstancia? Pues bueno, tú imagínate, después de tantos años tengo mucho. Recuerdo un partido siempre, bueno, una eliminatoria. Cuando hubo un par de años que entrené al Raca, al equipo femenino en Primera Nacional. Y jugamos una eliminatoria ida y vuelta y fuimos a jugar a Portuense, al Puerto contra el Portuense, y nos metieron allí un primer partido de 34. A la vuelta, en el descanso, nosotros creo que íbamos ya a 30. O sea, íbamos ganando por 30. Estábamos a 4 en la eliminatoria, ¿no? Y además fue una eliminatoria, al final de ese partido hubo un triple de medio campo que nos anotaron ellos y perdimos la eliminatoria por 1 o 2 puntos o 3 puntos. Y fue una eliminatoria que recuerdo tanto de la parte negativa por perderla, pero por la parte positiva por ganarla, ¿no? Por ganar ese partido y ser capaz de un equipo, el decir, oye, hemos perdido por 34, vamos a intentar remontarlo, claro, ¿no? Y a la vez, en Primera Nacional nos pasó lo mismo contra Huelva. Vinieron a jugar aquí, que nosotros jugamos el primer partido en casa y ganamos aquí de 24. Y cuando fuimos a Huelva tuvimos que jugar prórroga. Nos remontaron 24 puntos y tuvimos que jugar una prórroga que ganamos. O sea, perdimos el partido, pero la eliminatoria la ganamos ganamos la eliminatoria por 6. Había jugadores, Antonio Gómez, por ejemplo, que nos metió 7-8 triples, que me acuerdo perfectamente. Y ese fue, si no hubiéramos pasado esa eliminatoria, a lo mejor hoy no estamos hablando de un equipo en ACB, ¿no? Pasamos esa eliminatoria, ganamos la siguiente y ascendimos a Liga EVA. Claro. Entonces, son eliminatorias y por eso me voy a esos partidos. Fíjate, esos partidos los tengo más a lo mejor que el haberle ganado aquí al Girona, ¿no? Porque son, bueno, en los inicios, ¿no? Lo más raro que te haya pasado en una cancha. Lo más raro que me haya pasado en una cancha. Bueno, hace poco algo que ya no veíamos, ¿no? Que se tiraran monedas a la cancha, ¿no? Eso me ha pasado. Luego el tener que cambiarnos de un pabellón una vez en Cádiz porque cayó una tormenta que el pabellón no era pabellón, era una piscina municipal, sí, parecía. Nos tuvimos que cambiar a otro pabellón que estaba un poco más en lo alto. Pero el municipio tenía otro deporte. Sí. ¿Sabes? O sea, de esas hemos tenido varias. Bueno, y claro, con Óscar, que llevo tanto tiempo, imagínate tantos viajes en autobús, que se nos rompa el autobús en mitad de España a las 5 de la mañana y nos tengamos que parar en una carretera nacional 3 horas a esperar un autobús. Eso nos ha pasado también. Bueno, muchas cosas, tú imagínate. Hacer Granada-Coruña en autobús, no, hombre, hemos tenido... Alguna rueda se puede haber pinchado. Sí, o sea, que hemos tenido cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, el cambiarnos por lo del pabellón en Cádiz, eso fue en San Fernando. Estaba el pabellón totalmente... Inundado, totalmente. Y nos tuvimos que cambiar, empezamos y nos tuvimos que ir a otro sitio porque es que caía, estaba inundado totalmente. ¿Quién es tu mejor amigo en el baloncesto? ¿Que hayas hecho del baloncesto? Bueno, yo creo que eso es difícil son muchos ya. Son muchos, claro. Muchos años y mucha gente trabajando muchos años juntos, ¿no? Es innegable, ¿no? Por ejemplo, yo con Óscar Fernández, ¿no? Con el Presi, por la amistad que tenemos, Zamo, Arturo, ¿no? Que son la gente que trabaja conmigo, Ramón Díaz, ¿no? Que es entrenador de granadino de mi mismo año, amigo mío toda la vida, compañero de clase que está ahora en Estados Unidos. Bueno, él entrena en la G-League, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha gente que tenemos buena amistad. ¿Un sueño cumplido? Cumplido, entrenar en mi ciudad, en el Palacio de Deportes y estar entrenando en la ACB, ¿no? ¿Y el sueño que te queda por cumplir? Que espero que la próxima vez que nos veamos lo tengamos cumplido. Bueno, a mí me gustaría seguir dedicándome al baloncesto profesional, ¿no? Yo creo que es algo que es un lujo, es un privilegio, ¿no? El que te paguen por hacer lo que más te gusta, ¿no? Entonces ojalá pueda seguir muchos años dedicándome al baloncesto. Solo te digo que ese sueño estoy seguro que se va a cumplir la próxima vez que nos veamos. Ojalá. Pablo, ha sido un placer enorme, de verdad, para nosotros sobre todo que nos acogáis en vuestra casa, que al final también es lo bonito del baloncesto, ¿no? Que visitas y conoces gente en muchos lugares, en nuestro caso Andalucía, pero de todos los lugares del mundo. Así que muchísimas gracias, por supuesto que los mayores éxitos para Fundación Granada, que la salvación no sea la última jornada, que no se sufra tanto, que sea un poquito antes. Si así no hay problema tampoco. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros los que estáis del otro lado. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este tiempo de baloncesto. Nos vemos en la próxima en Zona Press. Adiós.